Bienvenido al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 30 de agosto del 2023 y estos son nuestros titulares. Mañana, 31 de agosto, comenzará la visita apostólica del Papa a Mongolia, un país que tiene una presencia muy pequeña de católicos. El dictador comunista de Nicaragua ha disuelto a los jesuitas en ese país y se ha incautado con todos sus bienes, incluida una universidad y 2 colegios. Un obispo canadiense ha negado que existieran genocidios contra niños indígenas en los colegios administrados por la Iglesia y dependientes del gobierno. El cardenal Burr ha prolongado un libro muy crítico con el próximo sínodo sobre la sinodalidad que tendrá lugar en Roma en el mes de octubre. El obispo de Tyler ha advertido de que los que deseen seguir siendo fieles a la doctrina de la Iglesia sean expulsados de esta, acusándolos de cismáticos. El Papa saldrá mañana del Vaticano para visitar Mongolia, en el centro de Asia y vecino de China. Es un país con una presencia muy pequeña de católicos. El Santo Padre partirá de Roma a Ulan Bator, capital de la República de Mongolia, el jueves 31 de agosto de 2023 a las 18:30 y regresará a Roma el 4 de septiembre. Se trata de una visita muy esperada a una nación que cuenta con menos de 1.500 católicos. El viernes 1 de septiembre, a las 10 de la mañana, llegará al Aeropuerto Internacional de Ulan Bator y se desarrollará la ceremonia oficial. Un día más tarde, el sábado 2, tendrán lugar los actos oficiales con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio del Gobierno. Allí pronunciará el Papa su primer discurso público. A las 11 se reunirá con el presidente en el Gran Jural del Estado, que es la sede del Parlamento, y a las 11:10 con el primer ministro. Luego, a las 16, tendrá el encuentro con los obispos, sacerdotes, misioneros, consagrados, consagradas y agentes de pastoral en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, donde pronunciará su segundo discurso. El domingo 3, a las 10 de la mañana, el obispo de Roma participará del encuentro ecuménico e interreligioso en el Hahn Theater. En dicha ocasión, el Papa dirigirá unas palabras a los asistentes. A las 16 horas, Bergoglio presidirá la Santa Misa dentro del Stip Arena, un estadio, y tendrá a su cargo la homilía. El lunes 4, que será el último día de su visita, el sucesor de Pedro se reunirá a las 9:30 con los trabajadores de la caridad e inaugurará la Casa de la Misericordia. En este marco, pronunciará un discurso. Enseguida, la ceremonia de despedida tendrá lugar en el Aeropuerto Internacional Chingiz Khan a las 11:30, para despegar en torno a las 12, llegando alrededor de las 17:20 a Roma. El lema de la visita es Esperando juntos. La esperanza es una virtud específicamente cristiana, pero comúnmente aceptada también en círculos no cristianos, explica la descripción. En consecuencia, la palabra juntos subraya la importancia de la cooperación bilateral entre la Santa Sede y Mongolia. Ortega, el dictador comunista que gobierna Nicaragua, ha disuelto a los jesuitas y se ha apropiado de todos sus bienes, incluida una universidad y sus 2 colegios. La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ha revocado la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús y ha decretado la expropiación de sus activos, las cuales incluyen una universidad y 2 colegios privados. Este acuerdo ministerial llega una semana después de que el sistema judicial de Nicaragua, controlado por la dictadura sandinista, bloqueara las cuentas bancarias y congelara los activos de la Universidad Centroamericana, UCA, propiedad de los jesuitas. La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús ha publicado un comunicado donde lamenta la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar la personalidad jurídica a la orden religiosa y confiscar sus bienes, la cual se tomó sin que conste que haya realizado los procedimientos administrativos establecidos por la ley.
Como sucedió en la mayoría de los más de 3.000 casos similares de cancelación de personería jurídica llevados a cabo por el régimen desde el 2018, este acuerdo se llevó a cabo sin dar oportunidad a la legítima defensa por parte de los jesuitas y sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios, denuncian los jesuitas. En el comunicado, la provincia de Centroamérica de la Compañía de Jesús condena esta nueva agresión y la considera enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática, calificada como crímenes de lesa humanidad por el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua conformado por las Naciones Unidas. Por último, los jesuitas se unen a los miles de víctimas nicaragüenses que están esperando se les haga justicia y se repare el daño que el actual gobierno nicaragüense está causando, y agradecen las innumerables muestras de reconocimiento, apoyo y solidaridad que ha recibido ante estos crecientes atropellos. No hubo genocidio contra los niños indígenas, ha afirmado un obispo canadiense que acusa al gobierno de lanzar una campaña contra la Iglesia. El obispo emérito de Calgary, Monseñor Fred Henry, ha roto públicamente el silencio sobre lo que considera la mentira imperante acerca de los niños de internados indios desaparecidos en Canadá, y advierte que se está haciendo un daño irreparable a la Iglesia que amo. Tras años en los que la Iglesia, incluido el Papa, ha aceptado, así sin más, unas acusaciones que se convertirían a multitud de religiosos y monjas canadienses ya fallecidos en seres sin compasión ni caridad, el obispo Henry se ha atrevido a plantar cara al discurso oficial montado sobre una falta absoluta de pruebas reales sobre lo ocurrido. ¿Por qué la Iglesia Católica no pide al gobierno federal pruebas de que haya un solo niño internado desaparecido, en el sentido de que sus padres no supieran lo que le ocurrió a su hijo en el momento de su muerte? El obispo Henry hizo pública su carta porque aún no ha recibido respuesta en un primer correo electrónico colectivo que envió a sus hermanos obispos hace 6 semanas. El 26 de junio, el obispo Henry pidió a la Conferencia Episcopal Canadiense que rechazara, pública y formalmente, el informe provisional del asesor especial del ministro federal de Justicia sobre los niños desaparecidos y las tumbas sin nombre asociadas a los internados indios. Para Monseñor Henry es urgente que se diga lo que él considera toda la verdad sobre la historia de los internados indios. No discute la necesidad de reconciliación con los pueblos indígenas, pero insiste en que debe haber límites y estos deben empezar donde termina la verdad. Me parece urgente preguntarse, ¿qué sigue si la Iglesia Católica permite que la mentira de que hay miles de niños de internados desaparecidos se grabe en piedra? Obviamente, significa que estos miles de niños desaparecidos fueron asesinados por sacerdotes y monjas católicos y enterrados clandestinamente en tumbas sin nombre. ¿Está la Iglesia Católica dispuesta a llegar tan lejos en nombre de la reconciliación?, preguntaba. Ayudaría a los indígenas de todo Canadá a mejorar sus vidas y la Iglesia Católica llegara a responsabilizarse del asesinato y enterramiento clandestino de miles de niños de internados en nombre de la reconciliación, preguntó el obispo Henry. No, no lo haría. No mejoraría ni un ápice la vida de los indígenas si esa monstruosa calumnia contra los oblatos, las hermanas de Santa Ana, las Grey Nuns y las demás se convirtiera en la verdad aceptada en Canadá. El cardenal Burr ha prologado un libro sobre el sínodo de la sinodalidad, que se celebrará en octubre y que advierte sobre los riesgos para la fe de la Iglesia. El cardenal Müller lo ha calificado de conquista hostil de la Iglesia Católica. El difunto cardenal Pell lo calificó de pesadilla tóxica. Ahora, el cardenal Burr ha escrito el prólogo de un nuevo libro que denuncia que el sínodo de la sinodalidad es una caja de Pandora, que amenaza con desatar graves daños en el cuerpo místico de Cristo. El proceso sinodal es una caja de Pandora, escrito conjuntamente por José Antonio Ureta y Julio Loredo de Iscue. Presenta 100 preguntas y respuestas destinadas a informar al público sobre un debate que, según ellos, ha estado limitado en gran medida a los iniciados. En su prólogo, el cardenal Burr
exprefecto de la asignatura apostólica, escribe: se nos dice que la Iglesia que profesamos en comunión con nuestros antepasados en la fe desde el tiempo de los apóstoles es una, santa, católica y apostólica. Ahora debe ser definida por la sinodalidad, un término que no tiene historia en la doctrina de la Iglesia y para el que no existe una definición razonable. La sinodalidad y su adjetivo, sinodal, se han convertido en eslóganes tras los que se esconde una revolución para cambiar radicalmente la autocomprensión de la Iglesia, de acuerdo con una ideología contemporánea que niega mucho de lo que la Iglesia siempre ha enseñado y practicado. No se trata de una cuestión puramente teórica, pues la ideología ya se ha puesto en práctica desde hace algunos años en la Iglesia en Alemania. Con el inminente sínodo sobre la sinodalidad es de temer, con razón, que la misma confusión, el mismo error y la misma división lleguen a la Iglesia universal. De hecho, ya ha comenzado a suceder a través de la preparación del sínodo a nivel local. Otra voz de alarma que se ha alzado sobre el sínodo ha sido la del exarca apostólico de la Iglesia greco-católica en Grecia, Monseñor Manuel Nin. Ha afirmado que el sínodo sobre la sinodalidad no se parece a ningún otro sínodo de las iglesias orientales, sino que se asemeja a un proceso parlamentario y carece de un objetivo claro y coherente. La sinodalidad en todas las iglesias cristianas, tanto de Oriente como de Occidente, no puede ser una especie de reflejo del mundo moderno, por el que la Iglesia se convierte en algo así como una democracia occidental moderna, posiblemente parlamentaria, en la que todo el mundo puede decirlo todo, advirtió. La vida de la Iglesia, dijo, nunca ha sido una forma de democracia en la que todos deciden todo por mayoría. El obispo de Tyler, en Texas, ha advertido del riesgo de que los que no acepten las conclusiones del sínodo sobre la sinodalidad sean declarados cismáticos. Monseñor Strickland, obispo de Tyler, Texas, ha escrito una carta a sus fieles en la que se advierte contra los errores que están invadiendo la Iglesia y señala 7 puntos de la fe y la moral católicas, que no admiten discusión y no pueden ser cuestionados ni debatidos, ni siquiera por el sínodo que se va a celebrar en Roma. El obispo advierte a sus fieles de que una de las falsedades que se está difundiendo en la Iglesia es que Cristo es uno más entre muchos y que no es necesario que su mensaje se difunda a toda la humanidad. El obispo recuerda que Cristo estableció una iglesia, la Iglesia Católica, y por lo tanto, solo la Iglesia Católica ofrece la verdad completa de Cristo y el camino correcto a su salvación para todos. La Eucaristía y todos los sacramentos han sido divinamente instituidos, no desarrollados por hombres. La Eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo, y recibirla en la comunión indignamente es un devastador sacrilegio para el individuo y para la Iglesia. El matrimonio fue instituido por Dios. A través de la ley natural, Dios ha establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer, fieles el uno al otro por toda la vida y abiertos a tener hijos. La humanidad no tiene el derecho ni la capacidad real de redefinir el matrimonio. Toda persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, varón o mujer, y todas las personas deben ser ayudadas a descubrir su verdadera identidad como hijos de Dios, y no apoyadas en intentos desordenados para rechazar su indudable identidad biológica dada por Dios. La actividad sexual fuera del matrimonio es siempre un pecado grave y no puede ser tolerada, bendecida o considerada permisible por ninguna autoridad dentro de la Iglesia. La creencia en que todos los hombres y mujeres se salvarán independientemente de cómo vivan sus vidas, idea comúnmente definida como universalismo, es falsa y peligrosa y contradice lo que Jesús nos dice repetidamente en el Evangelio. Jesús dice que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. El obispo constata que muchos de esos puntos van a ser debatidos o cuestionados en el sínodo y añade: lamentablemente puede que algunos tilden de cismáticos a quienes no estén de acuerdo con los cambios propuestos. Tened por seguro, sin embargo, que nadie que permanezca firme en nuestra fe es un cismático.
Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la disolución de los jesuitas en Nicaragua, ordenada por el dictador comunista Ortega. La noticia de la expropiación por parte de la dictadura comunista de Nicaragua de la Universidad Jesuita, seguida de la expropiación de 2 colegios y al fin de la disolución de los jesuitas en Nicaragua, ha dado la vuelta al mundo. Quiero pensar que esta gran difusión de la noticia no se debe únicamente a la importancia de los jesuitas, porque ha habido antes que ellos otras víctimas de la dictadura de Ortega, de la dictadura sandinista, por ejemplo, las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, y también han sido expropiadas universidades, colegios e incluso radios de la Iglesia, radios diocesanas, y el jaleo, el ruido mediático no ha sido tan grande. Es verdad que sí que ha habido y hay interés internacional por el hecho de que Ortega tiene a un obispo, Monseñor Álvarez, y a varios sacerdotes en la cárcel, pero bueno, estamos hablando de un obispo y de la cárcel. Repito, quiero pensar que no se trata del hecho de que sean jesuitas la causa de la amplitud y la difusión de esta noticia, porque sería discriminatorio con respecto a otras víctimas de la dictadura. Y quiero pensar esto porque creo que hay motivos para ello. Basta saber un poco de la historia de Nicaragua para entender por qué esta noticia contra los jesuitas es especialmente importante. La dictadura actual, la dictadura sandinista presidida por el dictador comunista Ortega, no es la primera dictadura que vive ese país centroamericano. Entre 1936 y 1979, la saga familiar de los Somoza, iniciada por Anastasio Somoza y seguida por 2 de sus hijos, el último de los cuales también se llamaba como él, Anastasio Somoza, gobernó Nicaragua con mano de hierro y con los bolsillos abiertos a todo tipo de corrupción. Para luchar contra esta dictadura se aliaron varias fuerzas de sensibilidades políticas muy diferentes en torno a los sandinistas, que toman el nombre de un líder guerrillero asesinado precisamente por Somoza y que fue de alguna manera el catalizador del enfrentamiento contra la dictadura somocista. Dentro de esta lucha contra Somoza tiene lugar un acontecimiento en el año 74, 5 años antes de que se pusiera fin a la dictadura de los Somoza. En el año 74 los sandinistas ocupan el Palacio Nacional y toman rehenes. Como había presos de los sandinistas en las cárceles, se llega a un intercambio de los rehenes tomados por los sandinistas con los presos sandinistas en manos de los somocistas. El mediador de este intercambio es un obispo, el entonces arzobispo de Managua, Monseñor Obando. Monseñor Obando consigue que los presos sandinistas salgan de la cárcel y entre ellos está Daniel Ortega. Daniel Ortega, por lo tanto, se ve libre, quizá hubiera muerto en la cárcel, gracias a la mediación de la Iglesia. Cuando en el año 79 Anastasio Somoza, hijo, pacta dejar el gobierno y marcharse al exilio, por cierto fue asesinado en Argentina un año más tarde, los sandinistas se hacen inmediatamente con el poder. De una forma o de otra, a veces gobernando en coalición, o sobre todo los últimos años gobernando ellos directamente, mantienen la hegemonía, con un breve intervalo de democracia, mantienen la hegemonía, el control del poder en Nicaragua. Bien. Desde el principio, la Iglesia, una parte de la Iglesia, estuvo aliada con ellos, pero no solamente desde el momento en que se termina la dictadura somocista en el 79, sino también antes en bastantes parroquias había guerrilleros escondidos e incluso armas escondidas. No fueron pocos los sacerdotes y religiosos que entraron activamente en la guerrilla e incluso algunos de ellos llegaron a empuñar las armas contra los somocistas. Entre ellos, hay que decir
que también estaban los jesuitas y no solo los jesuitas. Cuando esta alianza entre sandinistas y la Iglesia, o una parte de la Iglesia, esta alianza se vio truncada con la llegada de San Juan Pablo II a Nicaragua en el año 83. Ahora se cumplen 20 años. Fue una de las visitas pontificias más accidentadas y las imágenes no nos permiten olvidar los ataques del sandinismo contra el Papa en aquella tremenda misa en Managua. Juan Pablo II fue muy claro. No se puede seguir siendo sacerdote y ser ministro de un régimen comunista, ni siquiera en niveles más bajos que el de los ministros. Había varios ministros, entre ellos el más conocido de todos era Ernesto Cardenal. Muchos de estos sacerdotes prefirieron dejar el sacerdocio antes que dejar el servicio a la revolución sandinista. Uno de ellos fue Fernando Cardenal. Fernando Cardenal, hermano de Ernesto Cardenal. Fernando Cardenal era jesuita y prefirió salirse de los jesuitas antes que dejar de ser ministro sandinista. Dejó los jesuitas, estuvo suspendido a divinis como sacerdote por el Papa Juan Pablo II y siguió siendo ministro hasta el año 90, en que los sandinistas, durante un breve periodo de tiempo, perdieron el poder con unas elecciones democráticas. Después, ya cuando volvieron a recuperar el poder, Fernando no volvió a ocupar una cartera ministerial, pero siguió defendiendo la teología de la liberación, que ha sido la base intelectual, la base ideológica con la que estos sacerdotes y religiosos han prestado su apoyo al régimen sandinista y a tantos otros regímenes procomunistas en toda Latinoamérica. Fernando Cardenal, que murió en el año 2016, siguió dando conferencias por el mundo a favor de la teología de la liberación. Hasta 2 años antes de su muerte estuvo dando conferencias en Estados Unidos. Hay que decir también que en el año 97 había sido readmitido en la Compañía de Jesús. Por lo tanto, él muere en Managua y su funeral se celebra precisamente en la Universidad Jesuita. Muere en el año 2016 en la Universidad Jesuita, que ahora ha sido incautada. Yo creo que esta historia nos dice el por qué es especialmente importante el movimiento que ha llevado a cabo ahora Ortega contra la Iglesia, en particular contra los jesuitas. Ortega, que fue liberado gracias a la mediación de un obispo, tiene a un obispo en la cárcel. Ortega, que tuvo ministros sacerdotes y que tuvo un ministro jesuita, Fernando Cardenal, ahora acaba de disolver a los jesuitas en Nicaragua. Esa universidad, que fue tan importante, al menos durante unos años, para la difusión de la teología de la liberación, ahora ha sido incautada precisamente por los que se beneficiaron de esa teología de la liberación para llegar al poder. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado con el pueblo católico en Nicaragua? De ser una abrumadora mayoría superior al 80%, ahora dicen que en el 45%, igualados con el numerosísimo grupo de sectas protestantes, si es que no han sido ya superados por estas. Tenía razón un nuncio en un país centroamericano cuando les decía a los obispos de ese país: ustedes han hecho una opción por los pobres y los pobres han hecho una opción por las sectas. ¿No sería el momento de replantearse seriamente, también desde un punto de vista intelectual, qué consecuencias ha tenido ese apoyo de un sector importantísimo de la Iglesia a la teología de la liberación, al comunismo? ¿Por qué? No porque la teología de la liberación siga siendo igual de importante que entonces,
sino porque la teología de la liberación es la madre, es la raíz de esto que ahora se llama teología del pueblo y que está en la base del sínodo alemán y de alguna manera, al menos en un sector, de los que están influyendo en el próximo sínodo de los obispos, porque es la llamada teología del pueblo la que viene a decir que hay una nueva fuente de revelación, que es la opinión pública. La opinión pública sería la nueva fuente de revelación junto con la palabra y la tradición, e incluso si hay oposición con ambas, por encima de ellas. Esa teología del pueblo, que es la que está, repito, ahora intentando gestionar la Iglesia y cambiar al menos su moral sexual, sino también otras cosas, esa teología del pueblo no es más que la heredera, una evolución de aquella teología de la liberación. ¿No sería el momento de analizar qué consecuencias ha tenido el apoyo por parte de la Iglesia a una ideología comunista y de analizar qué consecuencias puede tener el apoyo de la Iglesia a la hija de aquella ideología, de aquella teología que apoyaba al comunismo? Que uno que fue liberado de la cárcel por un obispo tenga a un obispo en la cárcel. Que uno que tuvo a un jesuita como ministro disuelva a los jesuitas en su país y que se apodere de la universidad donde ese ministro se celebró su funeral y donde fue profesor importantísimo durante tantos años, debe de ser un motivo para reflexionar. Se puede decir, una vez más, que la revolución devora a sus padres y muchas veces también a sus hijos. Se puede decir que de aquellos polvos vienen estos lodos. Si no se hace un examen de conciencia, si no se hace un intento de analizar honestamente por qué hemos llegado a esto, la pérdida masiva de fieles en tantos países donde los religiosos y sacerdotes apoyaron de buena fe los regímenes comunistas, si no se hace un examen de esto, por desgracia me parece que estaremos condenados a repetir una y otra vez la misma historia. Una historia que ahora ya no tiene de la mano a la teología de la liberación, al menos como entonces, sino que tiene de la mano a una hija de la teología de la liberación, que es la llamada teología del pueblo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va aconteciendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias www.catolicosonline.org. Seguiremos informándoles de lo que acontece en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.